Esta música de fondo solo nosotros la escuchamos, ellos no. Sí. Sí. Así es. Bueno, bienvenido Aarón Paredes a Pronóstico Reservado. ¿Qué tal? No, pues muy bien, gracias. Alegre de estar aquí. Muy bien. Pues para los que no conocen a Aarón pues es psiquiatra actualmente del Hospital Mario Catarino Rivas, ¿verdad? Sí, por la jornada de la mañana, ahí estoy. Ahí me pueden encontrar. Ok. ¿Y qué más nos puedes contar acerca de más que todo, vaya, de tu carrera como psiquiatría? ¿Qué es lo que tú haces normalmente en el hospital? Bueno, la consulta externa estándar de pues, todo paciente que necesite una evaluación por ansiedad, depresión, manía o psicosis, que tienden a ser como ya un poco más graves las situaciones con estos síntomas, ideación suicida. Después de ver algunos pacientes de seguimiento o evaluaciones nuevas de la consulta externa, paso ya a la parte hospitalaria, donde se hacen las interconsultas, las solicitudes de evaluación psiquiátrica de pacientes que están hospitalizados tanto en las emergencias como en las salas del hospital. ¿Qué tanto es la afluencia de pacientes con estas afecciones psiquiátricas que llegan todos los días al Hospital Mario Catarino Rivas? Yo estoy viendo en promedio de 8 a 12 pacientes por día. Pero si nos vamos por cuestiones estadísticas, en cuanto a lo que reportan los estudios, ¿verdad? Digamos, en prevalencia de depresión en pacientes hospitalizados puede ser hasta el 40 a 60%. Obviamente no detectamos a todos los pacientes que están hospitalizados y que desarrollan uno u otro síndrome. ¿Y cuál es el diagnóstico más común que existe actualmente en todos estos pacientes? ¿Cuál es la constante de todos estos pacientes? El diagnóstico más común sería depresión mayor y con sus subsíndromes que puede estar asociado a ansiedad. Y en pacientes, en particular en emergencias, unidades de cuidados intensivos, el más común son los síndromes confusionales, pacientes que previamente pues, no tenían situaciones de psicosis, psicosis es la parte de alteración con la realidad, y tanto con ideas que no cuadran con la realidad o que no reflejan la evidencia, o errores perceptivos, alucinaciones. Entonces un paciente que previamente no tenía un trastorno de esto, desarrolla una enfermedad y el microambiente del cerebro se ve afectado al punto de que se desconecta de la realidad, por decirlo así. Sí. No sé si tú has notado esto, bueno, me imagino que sí, que justamente después de la pandemia pues aumentaron todos estos casos, pacientes con niveles elevados de estrés, que hacen de que aparezcan estas ansiedades generalizadas, y no solo las ansiedades, sino también las enfermedades mixtas, ansiosas depresivas, ¿ok? Muchas de estas eventos se les asocia pues al encerramiento, ¿verdad? Al estar escuchando de que hubieron tantos muertos y esto generaba un estrés en los pacientes, ¿verdad? O ver un paciente, un familiar del mismo paciente que se moría, o escuchar que un amigo se moría de COVID. Pero ¿tú crees de que haya una conexión directa entre el COVID y este aumento del número de pacientes con enfermedades, en este caso psiquiátricas? Directamente no. Hay dos efectos, lo que podría generar directamente el virus y lo que hicimos como sociedad para el control de la pandemia, con la situación de mitigación de riesgo, etc. O sea, nunca hay como solamente una intervención, hay un intercambio. Entonces, en pro de disminuir el número de enfermos, contagios y muertes,
implementamos una serie de medidas que son disruptivas para la costumbre y la convivencia de los humanos. Entonces eso genera, eso fue el peso o el sacrificio que como sociedad, pues, bueno, los líderes y todo esto decidieron como seguir modelos. El modelo prácticamente lo promocionó China. Sí. China implementó medidas de cuarentena masivas y el resto del mundo lo copió. Sí, eran medidas bien estrictas, ¿verdad? Sí. Bueno, te comento esto porque, bueno, yo he visto bastantes pacientes con COVID. Durante la pandemia vi pacientes graves, yo los estabilizaba. Y yo miraba este patrón de que la mayoría de los pacientes, que no solo los pacientes que se pusieron graves, sino que también cualquier paciente que se haya contagiado de COVID terminaba con estas secuelas: trastorno del sueño, lagunas mentales, ansiedad, depresión, ¿ok? Entonces, es por eso que te pregunto, porque yo siempre me hice esa gran pregunta, ¿ok? ¿Qué relación hay, ¿ok? ¿O qué cambio hacía el COVID directamente en la estructura del cerebro para que pasara esto como secuela? Sí, hay ciertos reportes que mencionan que hay como paso del virus hacia el tejido, las neuronas, ¿verdad? O paso a través de la barrera hematoencefálica. A mí no me parece que cuando analizas las posibles complicaciones en contexto de otras enfermedades virales sea excesivamente diferente. Nada más que ocurre el fenómeno de diagnóstico por foco de atención, la falacia del foco. O sea, ahorita todas las publicaciones es en COVID. Si un paciente tiene COVID, se le presta más atención por otras cosas. Sí. Entonces, ¿qué parte de esas cosas son directamente por el COVID o porque es lo que estamos buscando como sociedad? Sí. O sea, cuestiones en diagnóstico, por ejemplo, lo que antes se déficit de atención y hiperactividad. Antes nunca se diagnosticaba. Sí. Se le empieza a prestar atención y sí se diagnostica, entonces. Igual pasa también con el autismo, ¿verdad? Antes no era nada común de que dijeran, no, es que este es un niño autista, y ahora casi todos los niños están padeciendo de algún espectro del autismo. Sí, ese es uno de los principales factores, diría, que ha causado la epidemia. O sea, siempre ha habido. Sí. Pero antes solo se le llamaba, este niño es diferente, o sobrenombres, ¿verdad? Sí. Nada más que ahora lo catalogamos dentro del contexto médico como un síndrome. Y ¿cómo sería en español? Sería el concept creep. El concepto se va expandiendo. A modo de que ahora hablamos de trastorno del espectro autista, cuando antes solo se hablaba del autismo clásico. Entonces, por eso, en parte, la prevalencia era tan baja. El concepto se ha expandido, autismo, y ahora hay situaciones tan leves que uno en verdad se pregunta si son o no son. Y muchas veces por ayudar por ejemplo, en Estados Unidos, para ayudar al niño a que acceda a servicios de terapia, de lenguaje o asistencia social, se le da el diagnóstico, y eso es parte de lo que también hace la inflación diagnóstica. Sí, tienes razón. Entonces, tú lo adjudicas más por el hecho de que tuvimos una pandemia, pues ahora todo el mundo está culpando al COVID por todo lo que está pasando. Sí, en parte. Entonces, no digo que sea lo único. Sí. Pero el que busca, encuentra. Sí, así es. Y cuando los artículos te dicen que te van a publicar gratis porque pongas COVID, porque eso es lo que ocurrió. Todos los artículos durante el COVID fueran las mayores en New England Journal, todo, vos podías publicar ahí, te daban acceso que antes te hubieran puesto más limitaciones. Sí. Y los artículos los podías descargar gratis. Entonces, hubo como bastante promoción a investigar esta situación. Sí. Y buscarle más y más y más. Sí, qué interesante, ¿verdad? Esto es todo este tema de la pandemia, pues
prácticamente va a quedar en los libros de historia, pues, todo esto que vivimos y se va a seguir hablando de este periodo de la historia humana y vamos a seguir socavando más cosas que actualmente no sabemos. La verdad, sí hubo una pandemia, sí hubo una expansión viral, pero a mí siempre me pareció interesante ver cómo es la respuesta de las personas ante el riesgo. Durante la pandemia, por ejemplo, y durante el confinamiento, se salvó más gente por las disminuciones de la contaminación del aire que lo que mató a la pandemia. Más gente muere en accidentes de tráfico, más gente muere por malos hábitos que por la pandemia. La causa número 1 de muerte durante todo este tiempo siguió siendo la enfermedad crónica no transmisible. Sí. Y nuestra alocación de riesgo hacia qué es lo que está siendo más llamativo, qué es lo que está en nuestros medios, es como... Sí, tienes razón. Sí. Hay algo que estábamos comentando anteriormente, antes de que grabáramos, y era esto que tú me estabas comentando de la psiquiatría social, que me pareció súper interesante eso. Tú mencionaste algo dentro de esto que era esto cuando agarraban a una celebridad, ¿cómo dijiste que se llamaba eso? Deseo mimético. Deseo mimético. ¿De qué se trata eso del deseo mimético? Copiar lo que los demás quieren prácticamente. O sea, ¿cómo sería la traducción? Keeping up with the Jones se llama en inglés. Sí. O sea, siempre estar al tanto de lo que hacen los Jones. Si mantenerte al ritmo. Sí. Si ellos compran un carro, entonces yo lo deseo. Sí. Si ellos hacen una remodelación en la casa, entonces yo también la empiezo a desear. Lo cual lleva a pensar, o sea, ¿por qué deseamos lo que deseamos? ¿Dónde viene de lo que queremos? Y eso, pues, es parte de la psicología que utilizan más que todo la publicidad, el marketing. Sí. De poner a alguien famoso. Porque las personas famosas, atractivas, ocurre un fenómeno de halo. Uh-huh. Se les atribuimos que son más nobles, más buenas personas. Más puros. Sí. Porque son ricos y atractivos. Sí. Algo deben de estar haciendo bien, entonces queremos copiarlo. Uh-huh. Entonces, una persona famosa usa un tipo de calzado y explotan las ventas. Sí, así es. Con esto del deseo mimético, entonces tú me estás diciendo que prácticamente las cosas que nosotros nos gusta actualmente no es una idea propia nuestra, sino que es la idea de alguien más que nosotros lo usemos. Algo así. O sea, es bien difícil determinar de dónde viene lo que deseamos, que pensamos, lo que queremos, nuestra orientación sexual, por ejemplo. ¿De dónde viene? ¿Cuándo la elegimos? Hay incluso un gran debate y es muy relevante para la cuestión mental, ¿verdad? Y social, legal. Si en verdad tenemos libre albedrío. Sí. Para muchos neurocientíficos no tenemos nada de libre albedrío. Y que los procesos neuronales pues nos damos como a la conciencia después de que ya se dieron. Es el experimento Libet lo llaman, y las variaciones que han ocurrido del mismo. Consiste en que te ponen un electroencefalograma o máquinas de resonancia magnética funcional y te piden tomar una decisión y registrar cuándo te diste cuenta de tal decisión. Entonces, lo que reportan más o menos estos estudios es que el cerebro tomó la decisión antes de que la persona estuviese consciente de la decisión. Entonces, ahí surge la duda. Si tenemos libre albedrío, ¿quién tomó la decisión? Y suena paradójico, ¿verdad? Porque el cerebro toma la decisión. Sí, pero no fue no fue una decisión consciente. Ajá, exacto, sí. Sino que el cerebro tomó la decisión, luego tuvimos conciencia de la decisión y luego justificamos que nosotros tomamos la decisión de forma consciente, pero no fue la conciencia. La conciencia aparentemente es una función aparte de otras funciones ejecutivas del cerebro. Uh-huh. Y eso también se refuerza con
con los estudios de cuando cortan el cuerpo calloso, o sea, el cerebro dividido. Entonces tienes los dos hemisferios. Un hemisferio y es posible a través de los campos visuales hacer que solo una parte del cerebro reciba información. Entonces el cuerpo, en particular cuando el hemisferio derecho recibe información y hace comandos, el cerebro, el lado izquierdo no está al tanto de lo mismo. Pero como el lado izquierdo es el que controla más la parte verbal, es el lado izquierdo que termina justificando el por qué el lado derecho inició un movimiento sin saber por qué lo inició el lado derecho. O sea que me estás diciendo que hay una parte de mí que está tomando mis decisiones y yo no me estoy dando cuenta. Sería más como hay una parte de ti que está tomando decisiones de las cuales tomas conciencia y luego justifica que tú la tomaste. Sí. Y eso tiene que ver también mucho con la parte de psiquiatría social, en el sentido de que aparentemente la capacidad de creernos que nosotros tomamos estas decisiones justifica la teoría de mente, o sea, por el justificar estados mentales en otras personas y poder más o menos inferirlos e interpretarlos. Entonces la mejor manera de yo creer que tomé una decisión es completamente creer que yo la tomé y no fue mi cerebro. Tu cerebro siendo tu cerebro, ¿verdad? Ajá. Ajá, sí. Independientemente de lo que yo conscientemente estuviese tomando. Sí. Yo creo que la forma más fácil en que alguien puede sentir un sabor de esto es por qué decimos que queremos hacer algo y hacemos otra cosa. Porque una persona que ha tenido muchos problemas con el alcoholismo dice, quiero dejar de tomar alcohol, pero toma alcohol, porque recae. La conciencia no está tomando las decisiones. Con esto del deseo mimético, no sé si tuviste esta serie, una serie de HBO que salió allá por el 2007, 2008, que se llamó Mad Men, que se trata esto de la historia del marketing en su época dorada, que fue a finales de los 50, principios de los 60. Pues ahí se mira cómo ellos, esta empresa, empezó a trabajar de la mano con psicólogos y con psiquiatras, y ahí es donde, supongamos, hacían un supermercado adentro del edificio y invitaban a amas de casa. Las invitaban y les decían, no, ustedes vayan como que ustedes están comprando en un supermercado normal. Y allí tenían unos vidrios en donde las observaban y observaban cuando agarraban el paquete, qué era lo que leían, qué era lo que ellas se tardaban más tiempo en agarrarlo, qué era lo que lo regresaban y qué era la cosa que se llevaban al carrito. Entonces todo eso anotaban, ¿verdad? Y ya luego le daban las conclusiones al de marketing, y el de marketing pues al final daba como un pitch presentation, así como una presentación ya final, ¿verdad? De decir, bueno, la razón por la que las amas de casa, supongamos, están utilizando este detergente es por esto, ¿verdad? Y es por eso que nosotros ahora vamos a implementarlo en nuestro nuevo detergente, supongamos. Entonces, me parece súper interesante cómo estas empresas, como tú dices, con esto del deseo mimético, pues tratan de hacernos pensar que nosotros, incluso cuando vamos al supermercado a comprar, que son las decisiones de nosotros, que estamos eligiendo el tipo de detergente, y al final no lo estamos haciendo porque hubo un anuncio que vimos o que escuchamos y que eso se implantó en nuestro subconsciente, y al final nosotros estamos agarrando un detergente por ese anuncio que se implantó en nuestro subconsciente. Sí, y va incluso más allá del deseo mimético. Ese es un elemento nada más. Y también, por eso lo mencioné con el de la libre albedrío, si en verdad tomamos decisiones. Están los efectos de Prime. En español sería como sugestionar. Entonces, a las personas, si pones, por ejemplo, música de cierta región,
se venden más los vinos de esa región. Por eso, vamos, música italiana, se venden vinos italianos. O por lo menos que la etiqueta diga claramente que son vinos italianos, vinos de Francia, etcétera. O si pone sonidos de olas y con el detergente, es más probable que, bueno, están estudios en Estados Unidos, que la gente elija Tide, que es olas en inglés. Sí, así es. En los episodios pasados hablé con otros colegas acerca de este caso del estudiante de medicina que, pues, desafortunadamente desdichó a su madre. ¿Ok? Fue hace poco, me imagino que tú supiste de este caso. Sí, estoy enterado de algunas particularidades del mismo. Ok. Este muchacho, ¿dónde estuvo? ¿Estuvo en el Santa Rosita? ¿En el Mario Mendoza? En el Mario Mendoza. Ok. ¿Tú tuviste la oportunidad de conversar con él? Sí. ¿De estudiarlo? Conocí el caso nada más. Ok. ¿Y de lo que conociste, qué temas o vaya, qué hechos fueron los que sobresaltaron de este caso, de este muchacho? En términos generales, hubo un pobre control de impulsos y ya había conflictos en la familia. Entonces, al momento que hubo una interacción, esta se llegó al punto de que la agresividad fue extensa. Y algo de lo que se discutió es la posibilidad de un trastorno explosivo intermitente. Que la persona no tiene antecedente de violencia como lo tendría alguien que tiene un trastorno de conducta, que se ha involucrado en peleas, o el bully, el acosador que molesta a los demás, les roba esto. O sea, pero como se va acumulando cierta tensión y en el momento pues, desencadenó y perdió el control de sus impulsos. ¿Y cuál fue el diagnóstico que le dieron al final a él, aparte de ese que tú acabas de mencionar? Entre otras sospechas que tenía, porque como no se diagnosticó en edad temprana, probablemente un trastorno de espectro autista o algo por el estilo, pero no, esa parte no quedé al tanto de que cómo prosiguió. Lo que sí se discutió es la posibilidad de esto, alguien que nunca en general no ha sido agresivo, ciertas circunstancias lo pueden empujar a... Es como lo que ves en las películas, que no es agresivo, pero de repente, o lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que no... en particular adultos o adolescentes jóvenes que son excluidos, molestados y llegan al punto de cometer los tiroteos en las escuelas. Sí. Es algo casi análogo. Ok, entonces tú me estás diciendo de que un paciente en el espectro autista en cualquier momento podría generar alguna conducta así violenta para llegar a cometer un crimen. No. Entonces, ¿por qué en este caso él sí tenía la sospecha de un espectro autista y él cometió esto entonces? O sea, ¿qué relación hay? No necesariamente. Es que... O sea, solo es un agregado. Sí. Ok, entiendo. La mayoría de los crímenes y actos violentos son cometidos por personas que no tienen un trastorno mental. O lo que llamamos clásicamente como un diagnóstico o trastorno mental. Ok. La gran mayoría de la violencia no se da en contextos psiquiátricos. Y los pacientes con trastornos, enfermedades mentales, es más comúnmente que sean víctimas que sean perpetuadores de actos. Sí. Pero esto solo pasa en los casos aislados, ¿verdad? En casos así de que solo, en este caso, pues desdichó a su madre. Pero en el caso de, otro tipo de perpetuador que ya tiene una constante, de que ya tiene sus víctimas,
ya sabe qué edad son las víctimas de esta persona, ahí sí, ¿verdad? Ahí ya hay un contexto psiquiátrico de base. También como que dependería de qué tanto quieres extender el concepto psiquiátrico. Pongamos el caso... La pedofilia. Lo que me estabas describiendo, por ejemplo, alguien que le atraen los menores, como políticamente correcto está, sí. Es sistemático y tiende a ser repetitivo. Ok. Eso no es un diagnóstico psiquiátrico. Hay alguna polémica. Algunos dicen que sí. En particular, otros dicen que no. ¿Es una cuestión moral o es algo? Porque no tenemos un tratamiento adecuado para decir que se le va a aplicar y ya se curó o se controló de la pedofilia. Sí, y con esto me imagino que tú escuchaste este caso también de la bruja Cleo, que es María Cleotilde Grand, que esta señora pues mataba a sus víctimas, que sus mismas víctimas llegaban a su casa porque ella pues también hacía brujería y eran prácticamente clientes de ella. Y la mayoría eran hombres a los que ella al final pues terminaba desdichando. En este caso, vaya, con ella, yo creo de que ella nunca estuvo en ningún hospital psiquiátrico, ¿verdad? Ella más que todo estuvo en la cárcel, ¿ok? Pero ella en algún momento también tuvo un diagnóstico certero de lo que le estaba pasando a ella, ¿o no se estudió a fondo ese caso? De ese caso en particular no he leído notas o cosas así que podrían decir un diagnóstico psiquiátrico. Podríamos suponer que alguien que hace estas cosas podría ser un psicópata. O bueno, en la psicopatía está eso que no hay como una empatía, o hay empatía cognitiva, porque puedo conocer lo que la otra persona está sintiendo, pero no hay una empatía emocional. No siento lo que la otra persona siente, entonces puedo cometer actos agresivos sin que yo sienta nada. Ok. ¿Y qué es lo que hace de que este paciente pues prácticamente se desvincule de estas emociones, que vaya de la empatía? ¿Algún trauma en la niñez? ¿Algún tipo de trastorno ya de base? Aparentemente la mayor parte es genético. Y se sabe que la psicopatía ronda alrededor del 1 al 3% de la población. En teoría se mantiene a este nivel por el fenómeno de no ha podido ser erradicado completamente. Desde la perspectiva evolutiva, los rasgos que confieren daño al grupo tienden a ser eliminados. Pero llega un momento en el que es bien difícil eliminar todo el parasitismo sociales. Esa es la descripción que le han dado a algunos, ¿verdad? Como si te invadieran las garrapatas, algunas que son fáciles de quitar, pero tenemos las que están en la espalda. Sí. Entonces, hay un costo añadido de eliminarlos a cero. Entonces, estos sobreviven como en la analogía, ocultándose en estas áreas que son difíciles de acceder. Sí, qué interesante. Bueno, con esto, para darte un contexto, ¿verdad? Y que tú pues me des tu idea, pues esta muchacha, bueno, esta mujer, ella tuvo una vida bien, pues, bien triste. Desde muy temprana edad su padre abusó de ella porque su mamá los abandonó. Eran como 4 hermanos, ella era la mayor, y pues ella al final tomó el rol de la mujer en la casa. Entonces, no solo en las cosas, en los quehaceres de la casa, sino que también pues su padre abusaba físicamente de ella. Luego ella pues
tuvo un novio como a los 13 años y pues tuvieron relaciones y desafortunadamente pues al final pues tuvieron con el acto y todo, ¿verdad? Ella se sintió mal, ¿verdad? Por el hecho de que su padre se iba a dar cuenta y pues ella lo que hizo, justamente de terminar el acto ahí con el muchacho este, pues lo desdichó también, ¿verdad? Y lo enterró con piedras y todo y lo dejó ahí a la orilla de un río. Y lo vinieron a encontrar semanas después, ya en estado de descomposición. Luego ella, pues ya más grandecita, pues, se huyó de la casa y pues fue a buscar a su madre, ¿verdad? Me imagino que en este momento como de redención, ¿verdad? De buscar la razón por la que ella sentía todo esto, o también en ese momento de buscar a algún culpable. Fue a buscar a su madre y llegó hasta Belice. Y cuando encontró a su madre, pues resulta que su madre en Belice era una bruja. Y su madre, lejos de admitir el gran daño que hizo, más bien la involucró, la hizo parte de esto de la brujería y le enseñó a ser bruja. Luego ella regresó otra vez a Honduras, ¿verdad? Ya con todas esas cosas de la temática de la brujería y se fue a residir a un pueblo cerca de Tegucigalpa. Se me escapa el nombre de ese pueblo ahorita. Creo que se llama La Esperanza. No recuerdo ahorita cómo se llama. Y resulta de que allí pues ella puso su lugar, ¿verdad? De donde ella practicaba santería y estas cosas. Su consultorio. Su consultorio. Prácticamente su consultorio. Sí, y ahora resulta que todo el mundo puede poner un consultorio también, ¿verdad? Sí. Y cobran más que uno de médico. Fíjate que es lo más triste. Cobran como 2,000 lempiras y ahí va la gente a pagarle, ¿verdad? Oferta y demanda. Sí. Ya no hay tantos curanderos o brujos como antes. Sí. Pues resulta de que esta muchacha pues empezó a tener como ¿verdad? Este auge en este pueblo, empezó a llegar esta gente, ¿verdad? Y llegó un momento en el que me imagino de que ciertos clientes de ella le recordaban mucho a su padre, ¿ok? Y lo que ella hacía al final era, pues, desdicharlos, ¿ok? Y pues ella en manera para poder borrar las evidencias de lo que ella hacía, ella resulta de que en las mañanas tenía su consultorio de brujería y en las tardes ella se ponía a vender comida. Pero resulta de que esta señora, de la carne de las víctimas, ella hacía tamales, hacía nacatamales y hacía carne asada y las vendía en las noches y la gente consumía esto sin darse cuenta de lo que estaban comiendo era carne humana. Esto pasó como en el 98, 97, 98. Es por eso que nosotros, nuestra generación, pues no estábamos muy al tanto, a no ser de que hubiésemos vivido allá, ¿verdad? Pero vaya, tú te creciste aquí en San Pedro, yo también, ¿ok? Entonces nunca escuchamos esto, pero la gente que vivió en esos lados se recuerda muy bien de este caso. Pues resulta de que esta muchacha, pues al final la descubrieron porque ella terminó asesinando a un guatemalteco y ahí ya sí la policía guatemalteca y no sé quién más de Guatemala se vio involucrado y llegaron a darse cuenta de que esta mujer, que era de descendencia de descendencia, creo que era garífuna, pero de esos lados de Islas de la Bahía, entonces ya te imaginas, ¿verdad? O sea, las creencias bien notorias de ella en cuanto a esto de la brujería, ¿verdad? Entonces, incluso ella decía que ella era una doncella de Satanás. Eso era lo que ella decía. Pues al final llegó la policía a la casa de ella y encontraron el cuerpo de este muchacho, del guatemalteco, metido en la hornilla. O sea, de que aparte de que los cocinaba, o sea, usaba la carne, metía los huesos, metía cráneos y todo en la hornilla para que de esa manera, pues me imagino, en algún momento desintegrar este hueso, ¿verdad? Con el fuego de la hornilla. Y ahí encontraron al guatemalteco y encontraron a otros 2 hombres, uno debajo de una mata de plátanos y otro cerca de una pila.
Y ahí fue que definitivamente pues la arrestaron, y al final que la arrestaron empezaron a hacer las investigaciones y se dieron cuenta de que pues al final la señora esta pues al parecer mató más de 30 víctimas. La mayoría eran, bueno, todos eran hombres, ¿ok? Y ella decía de que lo hacía por eso, ¿verdad? Porque eran hombres malos y Satanás le decía que lo hiciera, ¿verdad? Y ella le hacía caso a Satanás. Entonces, ya sabiendo tú todo este contexto, ¿qué explicación psiquiátrica le hallarías tú al caso de esta señora, de la bruja Cleo? Bueno, lo primero que se viene a la mente es, ¿será que está psicótica? O sea, está con un problema de pensamiento que está fuera de la realidad. Cuando este concepto se vuelve como nebuloso o difícil de interpretar es porque ella se creció, por decirlo así, en un contexto donde esto era normativo. Cuando nosotros decimos idea delirante, decimos de una idea que está fuera del contexto social y fuera de la realidad. Lo que a veces es difícil de interpretar porque la familia aparentemente tenía ciertas creencias de esto que no eran normativas de la cultura popular. Sí. Porque cuando hablamos de cultura, a veces nos creemos que la cultura es homogénea y que todos tenemos la misma cultura, pero está la cultura hondureña, luego las subculturas hondureñas, las culturas de grupo y luego las culturas por etarios. Por ejemplo, los adolescentes de tal colonia y localización tienen diferente cultura que los que viven en otra colonia. Entonces hay subculturas que a este punto son tan particularidades, tan pocas personas que los llaman, incluso los pueden llamar cultos. Entonces, no sé, me parece también que hay o un elemento de culto, indoctrinación de culto que realizó la familia, o que en verdad esta mujer desarrolló un trastorno de ideas delirantes. Que de buenas a primeras lo más como sencillo de decir sería, está delirando, porque ¿quién tiene esas creencias? Y en el contexto de la cultura religiosa, vaya, cristianismo, catolicismo, no se habla del diablo, pero no se habla del diablo de esta forma. Entonces es una transformación de la idea. Sí. ¿De dónde vino esa transformación? O sea, probablemente se la inculcaron la familia. Sí, así es. Sí, es un tema súper interesante. Yo me di cuenta de este tema porque justamente para el 2021, creo, ella falleció. Pues salió en la prensa, muere la bruja Cleo, quien asesinó a tantas personas en la década de los 90, en el 98, y pues a mí me causó bastante fascinación eso, porque nunca había sabido yo o nunca me había dado cuenta de una asesina en serie tan notoria, así como ella, aquí en Honduras, ¿verdad? Porque los hay, y hay por montones aquí en Honduras, pero no uno tan popular como ella, pues. Entonces empecé a investigar del caso y me pareció muy interesante, muy, muy interesante. Sí, y lo otro es que era una mujer. Era una mujer. Que sí. También es como inusual dentro. Bueno, cuando uno habla de distribución de agresividad en términos de rasgos de personalidad o de los individuos, uno tiende a asociarla más al hombre. Pero hay mujeres que también pueden llegar a ser agresivas. Incluso más agresivas, ¿verdad? Que también la mujer lo manifiesta de forma diferente que el hombre. Pero en términos de agresividad física, es muy inusual que una mujer sea a este nivel de agresividad. Sí. Y hay muchos elementos que también pudieron haberle dado como una carrera larga, por decirlo de esta forma. El hecho, las mujeres generalmente uno las ve como alguien que hay que proteger en lugar de alguien que va a hacer este tipo de cosas. Las mujeres psicópatas, por ejemplo, o que tienen rasgos de psicopatía, pueden utilizar sus encantos sexuales como la viuda negra que atrae y en el acto de dicha
a los, Sí. a los... A sus víctimas, Ajá. sí. Sí, así es. Sí. ¿Tú crees que en algún momento nosotros, con la tecnología, más con esto de la inteligencia artificial, en algún momento la psiquiatría va a poder detectar, más que todo con esto con lo que tú me comentaste de la psiquiatría social, va a poder identificar de manera oportuna, vaya, como tipo ciencia ficción, ¿verdad? ¿Quién está más propenso a cometer algún acto delictivo? ¿Quién está más propenso a cometer algún acto, vaya, de tiroteo en masa o algo parecido? ¿Tú crees de que en algún momento la psiquiatría va a llegar a ese punto? No. Ese es... cuando hablamos de eso, estamos hablando de predicción de riesgo. O sea, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy común en la medicina. Puedes predecir cuándo una persona en particular va a tener un infarto. Y es un evento mucho más común. Y se conocen mucho más los factores de riesgo. Y hay Claro que factores sí. de riesgo bioquímicos duros que puedes pedir en el laboratorio y tener estimaciones mucho más precisas de lo que pudieses tener de historia de vida en psiquiatría. Puedes Sí. predecir cuándo alguien el día y la hora que alguien va a tener un infarto. No, difícilmente. Y No. eso que hay más Sí, ciencia y es sí. mucho más común. Y es mucho más, sí, eso, mucho más común y es algo de que, pues, se maneja en todos lados, Sí. ¿verdad? Sí, Ahora, en psiquiatría es incluso mucho más difícil. Por ejemplo, los homicidios y el suicidio tienden a ser eventos más raros. Pero los factores de riesgo que pueden llevar a una persona a tener ideas suicidas o homicidas son muy comunes. sí, La depresión es común. Pero si estima, vaya, 20% de la población tiene depresión y tenemos 7 millones vaya, por cada millón de hondureños, 200,000 con deprimidos. Pero si ves la estadística de cuántos mueren por suicidio, 500, 400 por ahí va al año. Entonces, es un evento súper raro para lo que el factor de riesgo más común es un trastorno mental. sí. Pero vaya, hay algo que tú me dijiste y pues se ha quedado conmigo ahorita en la cabeza y es eso que me estabas diciendo cuando el lóbulo izquierdo el derecho empieza a tomar decisiones y el hemisferio izquierdo pues no se da cuenta. ¿Qué tal si va a llegar un momento de la inteligencia artificial que va a poder predecir qué es lo que está haciendo el hemisferio derecho antes de que nosotros nos demos cuenta? Porque vaya, al final pues nuestro cerebro se rige en patrones, Sí. ¿verdad? Y estos patrones muchas veces incluso pueden ser hasta predictivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si nosotros en algún momento, con esto de la inteligencia artificial, podemos predecir de alguna manera de qué manera puede ocurrir un riesgo de estos? Uh-huh. Hay varias formas de estimar riesgo. La forma que nosotros lo hacemos como humanos, ¿verdad? De forma intuitiva, en base a experiencia y conocimiento de la literatura. Alta posibilidad de ser sesgados, ¿verdad? Porque cuestiones de empatía nos pueden hacer que nuestro cerebro es el órgano más fácil de engañar. Y la otra forma es matemático. Cálculos de riesgos actuariales se lo llaman. Se basa en probabilidad de prevalencia más como una media ponderada de qué factor de riesgo pesa para hasta diferentes. No todos los factores de riesgo pesan igual. Entonces la ponderación le da diferente valor a cada factor de riesgo. Pero tú puedes ir mejorando los modelos, agregando cada vez más conocimientos de factores, pero aún así el momento del que se comete el acto no lo podemos predecir. Una persona, por ejemplo, comete un homicidio, cumple su pena, le dan 10 años de cárcel y a los 10 años, a los 5 años, muestra que ha tenido buena conducta, que esto, que lo otro.
Entonces pide un parol o un perdón, ¿verdad? Sí. ¿Cómo calcular que no va a cometer otro acto de homicidio si ha estado en un ambiente controlado? Y lo que se puede saber ahora con modelos más que están alimentados con otros factores u otra información. Por ejemplo, en Facebook hay una serie de investigaciones que entre más uno usa el app, la aplicación, más sabe la aplicación de uno mismo. Al punto en que si uno usa más de 3,000 likes y ha usado la aplicación durante varias horas al día, los algoritmos de la compañía saben más de uno mismo en términos de ciertas preferencias que la propia pareja. Entonces, digamos, en factor de riesgo de reiteración de un homicidio, si le agregas esa información y si le agregas igual, por ejemplo, creo que habías hablado en un momento del Neuralink y le puedes medir directamente la función neuronal, al menos que la persona ande con eso las 24 horas del día, no creo que sea posible predecir el momento en el que un comportamiento X se va a dar. Porque cada factor lo único que hace es cambiar la probabilidad de que un evento se dé. ¿Y tú crees de que con esto, ya que lo mencionaste, con el Neuralink, va a haber una aplicación en psiquiatría para este tipo de tecnología? Ya hay aplicaciones que utilizan estimulación, por ejemplo, magnética profunda, estimulación profunda. En particular, ha sido efectiva para tratar Parkinson, para tratar trastorno obsesivo compulsivo. En casos refractarios que no funcionan a las terapias tradicionales, se llega a estimular directamente ciertas áreas del cerebro para que mejoren los síntomas. Qué interesante. ¿Y actualmente hay algún nuevo tipo de tratamiento en base a este tipo de tecnología, de que esté pues revolucionando el campo de la psiquiatría? Fuera de trastornos refractarios como el trastorno obsesivo compulsivo, no estoy al tanto de otros. Los comportamientos y por ejemplo, las emociones. Para empezar, no tenemos un centro de una emoción. ¿Dónde está el centro de la tristeza? No hay una sola área que pudiera decir, bueno, vamos a lesionar esta área para que ya no se sienta triste. Sí. Al igual que comportamientos complejos. Los comportamientos van más allá de la pura localización porque se basa en la interconexión de redes neuronales. Entonces, no estamos al punto de poder estimular diferentes áreas neuronales. Aparte que cada patrón de activación neuronal para determinado comportamiento es individual para cada persona. Aunque tú y yo hagamos ahorita el mismo movimiento, está desencadenado por un patrón de activación neuronal diferente. Porque eso se va dando a través de plasticidad y hay aprendizaje. Sí. No tenemos ni siquiera el mismo número de neuronas. Entonces, hacerlo masivo hasta que podamos como tener un mapeo de cada individuo, de cada neurona, y para poder saber la red neuronal que determina tal comportamiento, no estamos a ese nivel y sacas la pluma de cuántas neuronas hay y que cada neurona se conecta de 100 a 1000 neuronas y es extremadamente complejo. Sí lo es, sí. Sí, así es. Hay otro tema que me gusta bastante de la psiquiatría y es la conexión que tiene el cerebro con ciertas sustancias que son naturales. Por ejemplo, la psilocibina, la ayahuasca, la misma marihuana. Nosotros tenemos un sistema endocannabinoide que nadie sabe por qué está ahí, ¿verdad? Hasta el sol de hoy, pues no hay varias teorías, pero no hay ninguna teoría certera. Actualmente yo he leído acerca de el tratamiento que se está dando en varios lados del mundo acerca de microdosis de psilocibina para pacientes con depresión y pacientes con trastornos mixtos. ¿Tú has tenido algún tipo de experiencia con
con estos, o has escuchado de algún caso interesante acerca de este tipo de nuevos tratamientos? Aquí en Honduras, como o sea, no están aprobados, no es como que podemos hacerlo libremente. Conozco más del uso recreacional. A mí también es un tema que me interesa y que he estado siguiendo, pero que no he practicado por la cuestión legal, que todavía no se da. Ciertamente es muy prometedor en términos de cómo poder ampliar la terapia mediante la alteración de tanto de la plasticidad como de la percepción del individuo. En terapia, uno de los principales obstáculos es la resistencia. Es casi automática. Si te digo qué hacer, inmediatamente. Ya pones una barrera. Ajá. Sí. Entonces, aparentemente, mi interpretación es, de todas las investigaciones, que aparentemente la psilocibina o el alucinógeno lo que hace es disminuir la resistencia, facilitar el cambio. En series de estudios con, por ejemplo, tabaquismo, creo que eran 4 o 6, lo abandonan. Cuando antes había como una dificultad, o sea, hay resistencia a dejar el hábito. También hay alcoholismo, incluso con el alcoholismo creo que los resultados eran mejores incluso. De que alguien que ha tenido alcoholismo crónico tiene una sesión de psilocibina y puede... Bueno, algo que hay que aclarar también es que la psilocibina no es una intervención única. Es una intervención terapéutica, pero no terapéutica en el contexto de como las terapias, sino que del contexto de una relación de psicoterapia. Entonces tiene que haber psicoterapia para guiar la integración de la experiencia y de los resultados, hacer que la persona piense acerca de las cosas importantes, porque no solo tiene un fin recreacional, que podría ser interesante también. Sí. Pero no tiene la transformación y la intervención tiende a ser exhaustiva. Estás hablando sería más análogo como a una cirugía mental, porque se da la sustancia en un set cómodo y hay que controlar la música, la temperatura, el ambiente, los aromas, y hay que hacer un acompañamiento. Y el acompañamiento puede ser de 6 a 10 horas, que es casi como una cirugía, o mucho más largo. La mayoría de las cirugías no duran 8 horas. Aarón, y con esto de lo que estábamos hablando del mimetismo, perdón, se me acaba de olvidar. Deseo mimético. Sí, de esto del deseo mimético, también se puede agregar también a estos grupos de religión. O sea, el hecho de que, vaya, en un lugar determinado se cree en tal religión y por tal razón todos los demás empiezan a creer en esta religión. Ahí yo diría que entran principalmente otros factores. Las religiones como inventos sociales, ¿verdad? Surgen para la cohesión grupal. Son una adaptación evolutiva sobreimpuesta sobre los genes. Un meme, como diría Richard Dawkins. Para darte un poco de contexto, la evolución tiene varios niveles, ¿verdad? El que más conocemos es la selección individual. Cada quien está en una carrera por sobrevivir y conseguir estatus. Y ese es como el primer requisito, porque después vienen entonces los otros niveles de evolución, que vendría siendo la evolución sexual, porque somos una especie que se reproduce sexualmente. Entonces, ahí hay un montón de dinámicas de pareja que desde la perspectiva evolutiva son bien interesantes. Y por qué a la mujer le gustan ciertas cosas, porque los hombres compramos ciertos artefactos para, como el pavo real, ¿verdad? Que luce
el Sí, plumaje. su plumaje, sí. Esa es una muestra de vigor que aumenta su fitness reproductivo, o sea, su capacidad de poder conseguir pasar sus genes. Ujú, sí. Pero y el tercer nivel, cuando ya se van formando grupos, los grupos necesitan ciertos elementos para poder tener una cohesión social, que es lo que llamamos cultura, donde nos vamos uniendo. Desde la perspectiva de, imagínate, de que no conoces nada, no tienes ningún esquema de cómo relacionarte con una persona. Y lo ves y ubícate hace 100.000 años, ¿verdad? Y ves a otra persona y ¿qué onda con esta otra persona? ¿Es agresivo o no es agresivo? Entonces, sin un marco común para poder interactuar, el, por defecto, lo más común que ocurría era agresión, ¿no? Porque estabas en una lucha constante de supervivencia individual y de familia. Luego las familias se van expandiendo a grupos, los grupos a comunidades. Y alrededor de cuando las comunidades son de como alrededor de 200 personas, es que se empiezan a crear sistemas de cohesión social, ya con diferentes niveles de dioses supervisores. Cuando el grupo tiene menos de 200 personas y convive en la naturaleza, generalmente subsisten a partir del animismo, el espíritu de la roca, el espíritu del río, que el espíritu de estos animales, y cada espíritu es venerado de forma diferente. A medida que los grupos van creciendo, ocurre un problema. ¿Cómo mantener la cohesión social y cómo enforzar leyes cuando no tenías, por ejemplo, bueno, incluso es un problema actual? ¿Cómo hacer que se enforcement, Sí, que se apliquen ciertas sí. leyes, ¿verdad? Entonces, la ley más efectiva es la ley que la población aplica para sí mismo, ¿verdad? Sin necesidad de una supervisión o coacción de la autoridad. Sí. Entonces, a medida van creciendo los grupos, ocurre un problema de parasitismo social. Hay ciertos individuos que no contribuyen de forma equitativa al grupo. Entonces hay que excluirlos. También hay que diferenciarnos de otros grupos. Entonces, generalmente cuando los grupos empiezan a ser mayores de 200 personas, es que empiezan a crear dioses omnipotentes. Y cuando son un poco más grandes, generalmente empiezan a crear dioses punitivos. Porque los humanos no podemos estar presentes en todo momento para castigar los crímenes. Entonces la idea es delegar esa responsabilidad hacia un Dios punitivo que todo lo ve y todo lo sabe, para poder castigar esos crímenes que nosotros no podemos castigar. Sí. En este caso, Aarón, ¿cuál es la ventaja evolutiva que tiene el ser humano al creer en un Dios? ¿Hay alguna ventaja ¿Sí? que tenemos? Hay un precedente histórico. No estoy al tanto de todos los detalles, pero lo que sé es que en la colonización de las Américas se fueron formando varias colonias. Y el récord histórico es que había ciertas colonias religiosas y ciertas colonias sin una identidad religiosa. ¿Cuáles crees que de estos grupos que sobrevivieron? Bueno, en este caso, pues sabemos de que el colonialismo pues vino a imponer sus ideas, y el que estaba en contra pues lo terminaban o convirtiendo o matando. Pues en este caso, pues me imagino que los que no tenían una religión pues fueron los que fácilmente se convirtieron al cristianismo. No sé, pero creo que no lo ¿No lo planteaste? planteé bien. O sea, Ok.
En particular en la parte norte, en América, parte norte, se fueron formando varias colonias de ingleses, ¿verdad? Algunos sedimentos tenían bastante la cuestión cultural y religiosa. Otros intentaron formar colonias ateas o no religiosas. La cuestión es, ¿cuáles de estos sedimentos no pegaron, por decirlo así? O sea, Los que no tenían religión. los que no tenían religión. Sí. Entonces la religión da un elemento de cohesión social que permite que dos personas extrañas compartan una identidad sin conocerse. Que ahí entra un poco también la perspectiva psiquiátrica, o sea, la identidad, cómo formamos nuestra identidad. Y hay muchos de los factores de nuestra identidad que externalizamos hacia la cultura. Por ejemplo, cuando decimos, soy católico, eso viene con un set de normas y ya te da Como un estilo de vida ya predispuesto, ¿verdad? un molde. Sí. O soy Olimpia versus soy España. Sí. Te da identidad. A pesar de que el equipo no sepa ni siquiera quiénes son, ¿va? Igual la religión. O sea, el Papa no sabe quién soy yo como católico, ¿va? Pero yo sí me siento identificado, y si conozco a otra persona que también es católica, puedo tener mejor cohesión social que si yo como ateo conozco a otra persona que también es atea. Entonces, no tenemos un molde preconcebido de expectativas de comportamiento. Entonces, es más difícil determinar cómo se va a comportar cada persona. Queda a la deriva. Entonces, hay menos cohesión social. Y los grupos que se han intentado formar sin una religión terminaban desintegrándose. Ok, pero en este caso, ¿por qué? O sea, sabemos actualmente, vaya, que tanto la moral como la ética, como los comportamientos de cada persona, pues no están inherentemente arraigados en una religión, sino que es algo propio del ser humano, ¿verdad? ¿Por qué actualmente, vaya, se está viendo de que países en los que menos población que cree en una religión son más bien los que están en auge, son los más desarrollados? Vaya, Canadá es uno de ellos. Creo que en Noruega también, creo de que tiene uno de los índices más bajos de población que no cree en una religión, y son lugares que son bien desarrollados. Pero actualmente es que está pasando esto, porque antes no pasaba de igual manera. Que cada religión te da diferentes set de valores. Y, por ejemplo, podrías decir por qué los musulmanes, la religión en el Islam, está más arraigada en control patriarcal, en dominancia, por ejemplo, hacia la mujer, que no puede mostrar su rostro, etcétera, ¿verdad? Y tiene que estar completamente. Y también es una religión proselitista de expansión. Sí. Y implica también ciertas creencias que son antitéticas hacia la expansión de nuevas ideas. Entonces, ese es parte del elemento de que, o sea, la cultura importa, y el set de valores que te da ciertas religiones permite el crecimiento cultural o el estancamiento. Entonces, para decirlo de otra forma, hay ciertas religiones y culturas que en el contexto de caos y orden, exceso de orden da rigidez.
podría ser la analogía del Islam. Son extremadamente rígidos con su religión. Sí, Y hay lineamientos bien estrictos de lo que la persona tiene que hacer para permanecer en esta religión. Pero son tan estrictos que lleva a su propio detrimento en términos de el crecimiento económico que pueden obtener religiones con más caos. Pero cuando digo caos no significa desorden, ¿verdad? Sino que permite más movilidad. También exceso de caos tiene sus propios problemas. sí, sí, así es. Hay algo que siempre me ha fascinado a mí y que hasta ahorita, pues, que yo estoy hablando contigo, pues me estoy dando cuenta de que tiene bastante relación. No sé si tú sabes cuál es la razón principal de la historia detrás de Star Wars. Bueno, tú sabes la historia de Star Wars, ¿verdad? ¿De qué se trata? Sí, estoy Bueno, familiarizado. resulta de que hay un documental que hizo esta plataforma Disney Plus acerca de cómo George Lucas llegó a crear la historia de Star Wars. Y él se remonta desde que él era estudiante de cine en la universidad. Él conoció a un profesor que este señor tenía una maestría en mitología. Era historiador, creo, y tenía esta maestría en mitología. Pues él se le acercó y le dijo, mire, profesor, tengo una idea de una historia y quiero que usted me ayude. Quiero que usted me diga cuál es la clave de una historia perfecta. Entonces, el profesor le dijo de que en todas las culturas existe como un núcleo central de una historia perfecta y que inherentemente está instalado en nuestro cerebro y que siempre que escuchamos una historia que lleva esos patrones de eso que ya está instalado en nuestro cerebro, a nosotros nos parece fascinantes. ¿Ok? Entonces él le dijo, te voy a decir cuáles son esos elementos principales para que tú lo agregues a tu historia. Porque él le dijo de que en algún momento quería hacer una película acerca de esto. Entonces le dijo, mira, siempre se centra en un niño o en una niña. ¿Ok? Este niño, esta niña vive con ciertos parientes que no son sus padres legítimos. ¿Ok? Pero el niño crece de una manera normal, ¿verdad? Vive una infancia totalmente normal, sin saber, ¿verdad? De que su vida, ¿ok? Tiene una razón de ser, ¿ok? Y que probablemente el futuro de una nación, el futuro de un país, el futuro de un mundo, de una galaxia, pues está en las manos de él, sin saberlo. Y él sin saber también tiene poderes que le ayudan a llevar a cabo este objetivo. Y que al final, pues su padre es alguien mucho mayor que él, o sea, en cuanto a grandeza, a poder, y que él no sabe que es su padre. Entonces, si tú escuchas todas esas premisas, te das cuenta que todas las religiones tienen esas mismas características. Vaya, Jesús vivió con María y José, ¿verdad? Pero supuestamente José no era su padre original, pues. Y María, pues, llegó un ángel y ella, pues, salió embarazada, pues. Ok, su padre verdadero supuestamente es Jehová Dios. Ok, él creció una vida totalmente normal sin saber de que él tenía poderes que se los daba Jehová Dios. Ok, y él sin saber también de que en algún momento él iba a ser el salvador del mundo. Ok, pero eso no solo se limita a la religión cristiana. Si vamos a China, el primer emperador de China, Huang Di, tiene la misma historia. Su madre era una jornalera que estaba sembrando un arroz muy de noche, ¿ok? Vio cómo descendía un dragón dorado desde el cielo, la vio, la embarazó, nació el niño, ¿verdad? Y ella quiso crearlo de la manera más normal posible, ¿verdad?
y el niño sin saber de que en algún momento él era el que iba a unificar toda China y que iba a ser el primer emperador de China. Ok, nos vamos a otra religión, se escucha totalmente similar. Nos vamos a otra religión, se escucha totalmente similar. Ok, entonces por eso te pregunté, o sea, ¿cuál es la importancia del cerebro en creer en algo más superior de lo que existe en este plano eh, común y corriente? ¿Existe algo certero que uno diga, esta es la razón por la que nosotros hacemos esto? Yo creo que ahí te lo daría la evolución. La evolución, uno de los principios de la evolución es la producción de múltiples historias, múltiples copias, múltiples individuos que compiten. Y otra de las cuestiones en la evolución es que la coevolución, dos cuestiones, incluso en la ciencia se dan que dos investigadores de forma independiente dan al mismo descubrimiento. En la evolución también hay cosas que evolucionan tanto, por ejemplo, en un continente como en otro continente y de forma independiente. ¿Por qué se da esto? Porque es exitoso. Lo que me estabas describiendo es el mito del héroe, Sí, así es. con todos los elementos y creo que el único que no escuché fue la parte en la que está el tutor. Ajá, sí, sí, El tutor exacto. que guía y que permite el crecimiento del héroe hasta Sí, que se enfrenta al enemigo. sí, Las fuerzas, el dragón, el demonio, etcétera, dependiendo del contexto cultural, le dan diferentes nombres a los mismos elementos. sí, Entonces, cuando la evolución cultural también crea diferentes ideas, diferentes memes, ¿verdad? Que compiten unos con otros hasta que van muriendo y solo queda el canon central. Por eso es que las culturas tienen esta similitud, porque eso es como, bueno, desde una perspectiva evolutiva, cómo diferentes culturas van llegando a un mismo molde. sí. Y, Pero los otros murieron, los moldes que no son efectivos para generar esa motivación y esa cohesión, admiración de grupo. Es bien interesante, hay un dato, algo como poderlo comprobar de forma presente. Y en los hombres, los niveles de testosterona varían bastante, ¿verdad? Es una hormona que un día estás ganando y tienes niveles altos, al día siguiente pierdes y ¡pum! Se te desploma los niveles, ¿verdad? sí, Parte de lo que implica mantener como niveles relativamente altos de testosterona es la afiliación hacia figuras de autoridad y los héroes, en este caso. Entonces, para como amarrarlo con una perspectiva biológica, estos elementos que vas mencionando, a medida se van intentando junto con otras historias que no conocemos porque mueren. Es como las películas. Por ejemplo, Star Wars, una película memorable, ¿verdad? sí. Pero ¿cuántas películas no surgieron que ni siquiera conoces, que murieron? Igualito así es la Y evolución. que usaron el mismo patrón, pero que simplemente no pegaron. O lo que está haciendo Disney ahorita, que Sí, está haciendo películas que es queriendo salirse de ese patrón y no pegan, o sea, no son memorables. sí, Porque entonces están muriendo. La evolución se basa en la muerte de las malas ideas o de los individuos que no logran su subsistencia individual. Analógicamente, la cultura hace lo mismo con las ideas, con las historias, y por eso es que hay ciertos patrones que aparentemente se van repitiendo, independientemente de que las culturas nunca se hayan conocido. sí, Es principio evolutivo. sí. Hay otra cosa que me fascina en cuanto a este tema, y es que en aquella época, en la época clásica, antigua, como se conoce,
estos tiempos de la historia, pues estos dioses eran celebridades y la gente quería conocer más de este dios, porque era la única imagen que miraban más que ellos mismos, ¿verdad? Pongamos el ejemplo de Hércules. Vaya, todo el mundo quería saber la historia de Hércules, que con quién tuvo un hijo, de que al final dónde terminó Hércules, qué fue lo que habló con el papá. Entonces esto creaba eso que estamos hablando del mimetismo, ¿verdad? Ujú. En la sociedad, ¿ok? De querer, en este caso, llegar a ser igual que Hércules, o llegar a ser igual que Jesús, o llegar a ser igual que Juan Di, ¿verdad? Y tener esa imagen, ¿verdad? De un objetivo, ¿ok? En aquel entonces nosotros le llamábamos dioses, pero tú te das cuenta de que nosotros, los seres humanos, no dejamos de crear dioses, ¿ok? Nada más de que en esta época ya no le llamamos dioses, ahora son estrellas de cine, Sí. ahora son héroes de historieta, ¿ok? Y esas son las historias que nuestras generaciones están escuchando más que su propia religión, ¿ok? Yo te aseguro, Aaron, de que un niño de 14 años sabe más de Spider-Man que de Jesucristo. Y eso no significa que esté mal, que hay algo malo con este niño, sino que es el nuevo modelo de Dios que se está formando en base a la cultura que él tiene, ¿verdad? ¿Ok? Él está viendo un personaje que es mucho más grande que él, que tiene poderes, ¿verdad? Que este niño nunca los va a tener y que tiene unas aventuras también que solo en su imaginación pueden caber. Entonces, estos personajes vienen a tomar el rol de los dioses que teníamos antes, ¿ok? Sin decirles dioses, Ujú. ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento el cerebro, o vaya, en qué momento la sociedad eh, los categoriza como dioses, o en qué momento en la sociedad determina de que este personaje va a ser parte de una religión? Porque vaya, esto se ve mucho, y creo que es el ejemplo más claro que tenemos en nuestra civilización moderna, el ejemplo de lo grande que se hizo Maradona en Argentina y prácticamente el culto que le tienen, y casi ya es una religión que tienen en base a este personaje. Entonces, si tú ves, ya lo único que hace falta es que hagan una iglesia en nombre a Maradona, ¿verdad? Sí. Pero vaya, ¿en qué momento la sociedad empieza a crear estos cultos? O sea, a crear estas deidades de esa manera. Uno nunca deja de creer en algo. O sea, en ese sentido, la palabra ateo puede ser controversial. Creo que si fue Nietzsche dijo que hemos matado a Dios, pero el espíritu, por decirlo así, espíritu, no sé qué palabra usar, porque todo esto es en parte un juego semántico, ¿eh? Siempre sustituido por algo, porque la manera en la que funciona el cerebro es que fundamentalmente debe anclar un set de axiomas o creencias que no se basan en un hecho lógico, tangible. Y ahí es donde viene que los humanos creamos una realidad social. Entonces, la única manera de interactuar con otro humano es a través de una realidad social compartida. En ese sentido, la religión solo son marcos de referencia para esa interacción. En términos de religiones clásicas, por ejemplo, tenés las que se han mencionado. Pero cuando alguien deja o estas religiones clásicas ya no le parecen o son inconsistentemente lógicas, vienen las denominaciones ateas, pero las denominaciones, cuando uno se vuelve ateo, siempre cree en algo. En el humanismo, por ejemplo. O en uno mismo.
Sí, y ahí viene el problema, porque, digamos, igual que el cristianismo, el catolicismo tienen diferentes sectas que difieren en grado, en el humanismo no es incluso más diferenciación, pues. No hay una sola, o sea, el núcleo de creencias, de referencia para compararnos o asimilarnos hacia otros individuos es mucho más diferente. Porque humanismo solo habla sobre la supremacía humana. Bueno, el movimiento eugenético creo que fue durante la Segunda Guerra Mundial, es un movimiento humanista. Nada más que Hitler y entre otros, que también en Estados Unidos y cosas así, lo que buscaban era el mejoramiento entre comillas, de la raza humana. Eso es una forma de humanismo. Sí. Entonces siempre, cuando alguien no cree en Dios, cree en algo. Porque siempre es como que es necesario anclar nuestra convivencia con otras personas. Sí. Qué interesante. Vamos a pausar aquí. Ok. Ya que, pues, desafortunadamente tú no tienes un azoro que contarnos, ni una experiencia, ni una emergencia en la historia del Catarino. Tengo algo, No me he azorado por casos paranormales, así lo veo. te voy a contar una historia que me pasó hace recientemente. ¿Ok? Tengo la libertad de contarlo porque los familiares de la paciente me dieron el permiso de contarlo, siempre y cuando, ¿verdad? No hayan nombres, porque hice un cuento en base a eso. Casualmente, el cuento se llama Azoros, así se llama. Y esa es la razón por la que yo agregué este aditamento al podcast, ¿verdad? Te lo voy a resumir porque es bien largo la historia, pero una mañana llegó una paciente de Lloro. La paciente ya era una paciente ya que había llegado seguido, había llevado a todos sus familiares. Con esto del tema del COVID, casi la mayoría se habían puesto gravecitos, pero más ella y el papá de ella. Pues una mañana llegó ella a consulta rutinaria, que yo le hice exámenes y todo lo demás. Y ella me dice, doctor, fíjese que tengo una sobrina y resulta de que esta sobrina queremos saber qué es lo que tiene, me dice. Y yo, ¿cómo así? O sea, usted tráigamela a la consulta y miramos, le hacemos examen y todo esto. Me dice, es que ese es el problema, doctor. Me dice que ella no quiere, me dice. Y nosotros sospechamos que esta muchacha pues esté embarazada, me dice. ¿Por qué me dice eso? Le digo. Ah, es que ella pues ya hace días no le viene la regla, miramos de que le crece la panza, ¿verdad? Y ella, pues nosotros no le conocemos ningún novio ni nada, dice, pero nosotros tenemos esa sospecha de que ella probablemente esté embarazada y ella no nos quiere decir nada. Pues yo le digo, bueno, tráigamela y aquí le hacemos los exámenes, le hacemos una prueba de embarazo en sangre y todo lo demás, ¿verdad? Ultrasonido, todo eso. Pues esta gente reside en un pueblo bien metido de Lloro, ¿ok? En esas montañas de Lloro, ¿ok? Entonces ya te imaginas, ¿verdad? Todo el contexto que hay detrás de una niña de que no le viene la menstruación, pues, Sí. ¿verdad? Entonces llega la niña y a mi sorpresa yo esperaba ver una güirra ya madura, pues, ya, ¿verdad? Con cuerpo de ya una güirra ya adolescente. Pero me llega una niña con el cuerpo de una niña, ¿ok? La miro que llega un vestidito así, de esos vestiditos que normalmente utilizan en esos lugares, ¿verdad? Ok, rojo. Y la miro de que el vestidito, pues sí, definitivamente le queda socado en la panza, en el abdomen.
Y empecé a indagar, empecé a hacer preguntas, más que todo así, ¿verdad? Unas preguntas generalizadas, más que todo para llegar a ese punto. Pues la muchacha esta evadía todas las preguntas las evadía. La tía estaba al lado de ella, ¿verdad? O sea, era una menor de edad, no podía estar sola conmigo en el consultorio. Pues llegó el momento que yo le dije, bueno, ¿sabes qué? Acostate aquí en la camilla, vamos a revisarte para ver cómo está el asunto. Pues ella no se quería acostar y pues a regañadientes por la tía que le dijo que se acostara, pues se terminó de acostar. Ella, para no sentirse incómoda, pues yo le puse una bata, ¿verdad? Para que ella pudiera subirse el vestido y yo pudiera examinar su abdomen, ¿ok? Porque vaya, yo decía, bueno, los familiares dicen que está embarazada, pero ¿qué tal si es un tumor? ¿Verdad? ¿Qué tal si es un quiste de ovario y que le está generando esa gran masa en el abdomen? Entonces, más que todo eso era, ¿verdad? Investigar. Cuando yo le pongo la bata a la niña esta, ella se sube su falda. Yo la quise descubrir. Cuando la quiero descubrir, ella me agarra las manos. No quería que yo la descubriera. Pues yo le dije, ok, tranquila, no te preocupes, no te voy a descubrir. Sin embargo, tengo que examinar. ¿Okay? Cuando le digo esto, pues yo introducí mi mano, ¿ok? Más que todo para palpar el abdomen. Cuando estoy palpando el abdomen, Aaron, siento que mi mano entera, porque yo estaba palpando todo el abdomen, siento que mi mano entera baja de un solo en el abdomen. Hace una depresión y siento en mi mano tejidos del abdomen que no debería sentir. Por ejemplo, grasa subcutánea y todo lo demás que hay debajo de la piel, de la pared abdominal. Cuando yo siento esto, yo retiro mi mano inmediatamente porque yo sabía lo que estaba tocando. Yo retiro mi mano inmediatamente y volteo a ver a la tía en estado yo de alarma, pues, ¿ok? Porque yo tenía una idea de lo que estaba tocando, pero yo no podía ver porque la muchacha esta no me dejaba. Cuando me mira la tía hacer esto, se puso bien ansiosa y se paró y me dijo, doctor, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene esta niña? Me dice. Entonces yo no le podía decir, o sea, en ese momento yo estaba sin palabras. Entonces lo que hice para yo demostrarle y que ella me entendiera lo que yo estaba viendo, pues yo le quité la bata a la niña, así, de improviso. Cuando se la quito, tiene una herida cruenta que iba desde esta esquina del abdomen, todo esto hasta acá, Aarón. Y en esa herida se podía ver todos los tejidos que van en la pared abdominal, ¿ok? Pero se notaba de que no era una herida reciente, sino que era una herida que ya iba sanando, ¿ok? Pero que todavía estaba ahí, ¿verdad? Una herida que no cicatriza bien, ¿verdad? Cuando mira esto la tía se desmaya. Y pues en ese momento yo le pregunté a la muchacha esta que qué era lo que había hecho ella, ¿verdad? Y ella empezó a llorar y pues ella en ese momento se sinceró, ¿verdad? Y dijo de que sí, que ella salió embarazada, ¿verdad? Y cuando ella me dijo eso, pues veo la herida y definitivamente ella quiso hacer algo para dejar de estar embarazada, ¿verdad? Ahora, lo que a mí me impresiona es lo siguiente, Aaron. Tú sabes de que para uno crearse una herida, uno lo piensa, ¿verdad? Si tú te puyas con una aguja, con un alfiler, pucha, cómo duele, ¿verdad? Un alfiler. No digamos meterte un cuchillo en la panza que vaya de esquina a esquina y hacerlo de tal manera y con tanta paciencia para que sea lo más recta posible y lo más contundente, porque en esa herida no había un lugar donde uno dijera, bueno, aquí paró y lo pensó. No, se miraba de que lo hizo
de manera contundente y decisiva. ¿Ok? Y aquí es donde yo me pongo a pensar, ¿será que ella lo hizo sola? ¿O alguien más le ayudó? ¿Verdad? Al final, pues, la tía se volvió a reincorporar y yo le dije lo que estaba pasando. ¿Ok? Le dije, bueno, mire, esto definitivamente se pasa de mis manos. ¿Ok? Esta niña tiene que irse de emergencia a un hospital porque hay que ver cuál es el estado real del bebé, ¿verdad? Porque en realidad sí estaba embarazada. ¿Ok? Pues al final la niña se la llevaron y todo. Eh, pasó eso. Yo dejé de saber de este caso por, ¿qué? Tal vez unos 5 días. Luego me escribe la tía, me dice, me manda una foto del bebé, ¿verdad? Y es un bebé sano, era una niña sana, afortunadamente. Y el día siguiente ella llegó a mi consultorio, la tía, y me dijo, mire doctor, de que pues nomás usted nos dijo que fuéramos a la emergencia, la llevamos a un hospital, a una clínica, y pues de emergencia le hicieron una cesárea a la niña esta. Y pues afortunadamente la bebé está ahí, pero doctor, hay algo que me tiene inquieta, me dice. Ok, ¿qué es? Le digo. Fíjese que mi sobrina no voltea a ver a la niña, me dice. O sea, incluso cuando nació, se la pusimos al lado de ella y ya lo que hizo fue voltear su cabeza para otro lado, no la quiso voltear a ver. Entonces nosotros tememos, doctor, de que ella en algún momento, cuando esté sola con la niña, le haga algo. Entonces, ¿qué nos aconseja? Me dice. Entonces, yo le dije, mira, bueno, en ese caso definitivamente ella no está en condición de cuidar a esta bebé. Lo ideal es que ustedes cuiden a esta bebé, ¿verdad? Y que no solo la cuiden a ella, a la bebé, sino que también cuiden a esta niña, porque en algún momento pues, puede crear una depresión postparto, ¿verdad? O algo parecido. Pues resulta de que esto, pues no sé por cuánto más tiempo pasó, ¿verdad? De que ella estaba negando a la niña esta, pero yo me quedé con eso, o sea, ¿en qué momento, o sea, una niña, bueno, no una niña, una mujer toma la decisión de querer, pues, hacer esto, ¿ok? Y no solo eso, ¿verdad? Tratar de negar la presencia de un bebé, pues, y como queriendo decir, si no lo veo, no existe. Si, digamos, si fuera que me estás presentando el caso y que estoy a pronto de evaluarlo, una de las principales sospechas sería, ¿será que esta paciente está psicótica? Dentro de la psicosis hay varias categorías de síndromes y algunos pueden implicar la negación de partes del cuerpo. Vi un paciente que recuerdo que para él el pie no era de él y que se había estado cortando los dedos. Y le evaluamos sensibilidad y todo y la sensibilidad estaba normal. Él percibía la sensación, pero negaba que viniese de él. Qué interesante. Y por eso podía cortárselos a pesar de sentir la sensación dolorosa. Mi hipótesis sería, como primera posibilidad, esta paciente puede ser que haya desarrollado síntomas psicóticos relacionados con la negación del embarazo. Y que al sentir algo raro quisiese como sacarlo como una posibilidad. Otra posibilidad, ya como con un poco menos de psicopatología, que estaba la parte de depresión, que no quiere aceptar el hecho del recién nacido y que lo mejor era en ese momento como extirparlo. Y que por creencias culturales o en este caso la falta de conocimientos médicos en estas áreas, se haya atrevido a hacerse por sí sola una cirugía.
Y hay varios casos de personas que por falta de conocimientos creen que pueden hacerlo sin que se complique. Sí. Ya he visto cirugías, hay uno que me impresionó, un adolescente que me pidieron evaluar porque sospechaban que era un intento suicida. Pero lo que resultó es que él había, dentro de un contexto no médico, con otro compañero que era otro adolescente, se había hecho de forma casera una cirugía de agrandamiento de pene. Ay, Dios. Entonces, las creencias de las personas en cuanto a los procedimientos que se pueden realizar pueden estar completamente mal informadas. O sea, esa podría ser otra posibilidad, porque al final no se determinó si ella requería antipsicótico, otro medicamento o una propia evaluación psiquiátrica. No sé si estuviste al tanto de No, ese al final, pues, desafortunadamente, no seguí el caso. Sí. Sí, así es. Sí, de buenas a primeras serían esas como las cosas que yo quisiese descartar si tuviésemos a la paciente aquí y ahorita la fuésemos a evaluar. Sí, así es. Sí, es uno de esos casos que definitivamente me dejó marcado porque era algo para mí totalmente nuevo, totalmente loco, ¿verdad? Haber presenciado eso. Sí. Y no todo lo loco que vemos en medicina es psicosis. Sí. Las personas, como el caso que mencioné ahorita con el pene, o sea, no saben que esas cosas, o sea, hay una forma de hacer y que hay un entrenamiento previo, pero por ejemplo, para poder realizar una cirugía y creen que se lo pueden hacer y que genuinamente creen que todo va a salir bien. Sí, qué interesante, ¿verdad? Súper, súper interesante. Sí. Bueno, no sé si hay algo más que tú quieras agregar ahorita, Aaron, a la conversación, ya que ya estamos en la recta final. No, pues que ha sido muy interesante. Discutimos pues varios temas y por ahí se me iban ocurriendo otros de los que hubiésemos podido hablar, pero si no, no terminamos por hoy. Entonces... Tranquilo, de que estás invitado cuando quieras regresar, ¿ok? Estás más que invitado. Es más, se me acaba de ocurrir de que vuelvas, pero con tu cuñado, con Carlos. A lo mejor y sale una conversación interesante ahí. Sí. Ya veremos cuando regrese. Así es. Carlos por acá. Esperemos que sea pronto. Sí. Así es. Gracias. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Estuvo muy interesante. Sí. Y esto fue Pronóstico Reservado desde el estudio del Dr. Salvatore. Y ahora en cámaras con Franklin. Saluda a la cámara, Franklin. No puedes. No está enfocado. Sí, no está enfocado. Sí. Y qué bueno, porque es feo entonces. Sí. Saludos a Vanessa desde Tegucigalpa que nos escucha y nos ve desde YouTube.